Mi nieto de 7 años corrió hacia mí, asustado, y me susurró: «Abuela, mamá tiene otro hombre. Cuando papá se vaya de viaje, ellos van a quedarse con todo su dinero». De inmediato le dije a mi hijo que cancelara el viaje. En lugar de quedarse en casa, quería que hiciera otra cosa. 3 días después, mi nuera: «Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza». Esa mañana empezó como cualquier otra en nuestra casa. Yo estaba volteando con cuidado unas gorditas, preparando unas cuantas para Miguel, mi hijo, para que comiera algo en el camino. Él estaba por salir en un viaje de trabajo de unos días a Puebla para la compañía eléctrica donde trabajaba. Miguel entró a la cocina, ya vestido con su camisa limpia del uniforme. Lucía, mi nuera, salió del dormitorio justo después. Lucía le dio un beso rápido en la mejilla a su esposo y se dirigió de inmediato hacia el reloj de péndulo que colgaba en la pared. Cuando Miguel arrancó la camioneta y se fue, Lucía se volvió hacia mí y sonrió. «Suegra, necesito ir al mercado un momento», dijo, tomando la canasta de mimbre. «Ya no hay tomates ni cebollas. Regreso pronto». Asentí, sin sospechar nada. Me quedé en casa con Tommy, mi nieto, y empecé a recoger la mesa. Las tareas del hogar, repetitivas y sencillas, siempre habían sido parte de mi vida. Me daban una sensación de paz, pero hoy esa paz tenía algo diferente. Tommy, en lugar de salir corriendo al patio trasero con su viejo balón de cuero como hacía siempre, no lo hizo. Se quedó en el marco de la puerta de la cocina, con las manitas apretadas y los ojos grandes fijos en mí. Pensé que quizá estaba triste porque su papá se había ido, así que le sonreí y seguí con lo mío. De repente, sentí que alguien tiraba suavemente de mi delantal. Me giré sobresaltada. Era Tommy, y en ese instante el corazón me dio un vuelco. Su carita estaba blanca como el papel. Tenía una expresión de miedo que ningún niño de 7 años debería tener. Me miró fijamente, luego lanzó una mirada rápida hacia la puerta principal, como temiendo que su madre regresara de repente, y volvió a mirarme con urgencia. Levantó un dedito y se lo puso en los labios, pidiéndome silencio, y después señaló hacia abajo, indicándome que me agachara. Cerré el grifo, me sequé las manos húmedas en el delantal y me arrodillé sobre el viejo piso de baldosas, quedando a su altura. Tommy se acercó a mi oído. Su respiración temblaba. Traía consigo un secreto terrible que pesaba sobre su pequeño pecho. «Abuela», susurró, con una voz bajita y entrecortada, Mamá tiene otro hombre, y van a quitarle todo el dinero a papá». Sentí que el mundo se detenía. Me quedé inmóvil, intentando digerir cada palabra. «Tommy», le pregunté, tratando de mantener la voz firme, ¿Dónde escuchaste eso?» «Anoche», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Me desperté porque tenía sed. Fui al patio y vi a mamá parada junto al rincón donde está la bugambilia. Hablaba por teléfono, muy bajito, tragó saliva y siguió hablando, con la voz quebrada. La oí llamar a esa persona mi amor, y luego mencionó todo el dinero que papá Miguel ha ahorrado. Un escalofrío, más frío que cualquier viento de invierno, me recorrió la espalda. Y también dijo, continuó Tommy, casi al borde del llanto, dijo que, cuando él se vaya de viaje, todo estará listo. Lo abracé con fuerza, sintiendo cómo su cuerpo temblaba contra el mío. No podía dejar que siguiera asustado. Lo ayudé a levantarse y lo llevé al dormitorio. Le serví un vaso de agua. Me temblaban tanto las manos que el agua se derramó al suelo, formando un pequeño charco. «Tommy, escúchame bien», le dije, mirándolo a los ojos, con voz seria pero suave. «Esto por ahora será un secreto entre tú y yo, ¿de acuerdo? No se lo digas a nadie. Cuando tu mamá vuelva, actúa como si nada hubiera pasado. Deja que la abuela se encargue». El niño asintió, aún con miedo, pero con un poco de confianza. Le di un beso en la frente y le pedí que fuera a leer un cuento. En cuanto la puerta de su cuarto se cerró, la calma que había fingido se rompió. El miedo y la rabia se mezclaron dentro de mí. Sin dudarlo, fui directo al viejo teléfono que estaba sobre la mesita del salón. Tenía que llamar a Miguel. Tenía que detenerlo.
Levanté el auricular y marqué los números de memoria. Mientras sonaba la línea, carraspeé varias veces, tratando de sonar cansada y débil. Necesitaba una razón convincente para que él regresara enseguida, sin que Lucía sospechara nada. ¿Aló? La voz de Miguel sonó al otro lado, entremezclada con el ruido del viento de la autopista. Respiré hondo. Miguel, hijo, dije con voz temblorosa y ronca. Me siento muy mal. El pecho me duele mucho. A ratos me falta el aire. Creo que tendré que ir al hospital. Del otro lado hubo un silencio. Pude imaginar el rostro de mi hijo poniéndose pálido de preocupación. Luego su voz sonó llena de pánico, más fuerte que el ruido a su alrededor. «Mamá, ¿estás bien? Espérame, voy para allá. Este viaje no es importante, le pediré a Paco que se encargue. No te vayas a ningún lado, espérame». «Sí, hijo». Apenas pude decir unas palabras antes de colgar. Dejé el teléfono. Todo mi cuerpo se aflojó y suspiré con alivio, aunque el corazón seguía latiendo con fuerza dentro del pecho, como un pájaro atrapado. Le había mentido a mi hijo, una mentira terrible, pero no tenía otra opción. Me senté en la mecedora del porche, con las palmas frías apretando los brazos desgastados de la silla. Estaba esperando a Miguel. Por primera vez en mi vida, deseaba que mi hijo regresara no con alegría, sino con un miedo sin nombre. En el silencio de la espera, mi mente se fue al pasado, como quien está a punto de ahogarse y se aferra a los recuerdos para entender cómo todo pudo llegar tan lejos. Mi familia había vivido en este barrio de Granada por generaciones. Fue mi suegro, un albañil hábil, quien colocó cada ladrillo y alisó cada capa de yeso para construir esta casa. Cada rincón del patio, cada pared encalada, estaba empapada de sudor y recuerdos. Después de que mi esposo murió, seguí aquí, cuidando la casa y trabajando como limpiadora en una pequeña posada al final de la calle. No era un trabajo elegante. Mis manos siempre estaban ásperas por el cloro, pero me daba independencia y algo de dinero para no depender completamente de mis hijos. Y tenía a Miguel. Mi hijo era mi mayor orgullo. No era ingeniero ni doctor, pero en este barrio era el mejor fontanero y electricista. Desde el grifo que goteaba y no dejaba dormir a doña Teresa, la vecina, hasta el sistema eléctrico defectuoso de la panadería de don José, todos llamaban Miguel. Era amable, trabajador y había heredado la fiabilidad de su padre. Conoció a Lucía en una de esas ocasiones. El supermercado donde ella trabajaba como cajera tuvo una rotura en la tubería principal. Él llegó cubierto de barro y agua sucia, pero lo arregló todo en una tarde. Lucía le dio un vaso de limonada fría en señal de agradecimiento. Y así, de la forma más simple, comenzó su historia de amor. Recuerdo perfectamente la primera vez que Lucía vino a casa. Tenía unos ojos grandes y negros y una sonrisa tímida. Hablaba bajito, siempre decía, sí señora, con permiso, tan educada que me ganó el corazón de inmediato. Le tomé cariño enseguida, y además, su sopa de tortilla era incluso mejor que la de los restaurantes del centro. El picor del chile, el toque ácido del limón y la cremosidad del aguacate se mezclaban en un sabor cálido y sincero. Pensé que mi hijo era muy afortunado de tener una esposa así. La vida siguió tranquila. Nació Tommy y su risa clara llenó cada rincón de la casa, espantando la soledad que a veces pesa sobre una viuda. Pensé que era la madre y la abuela más afortunada del mundo. Pero la felicidad a veces es tan frágil como el rocío de la mañana, y no me di cuenta de cuándo empezó a desvanecerse. Todo comenzó a cambiar poco a poco, casi imperceptiblemente, hace unos 4 o 5 meses. Lucía empezó a llegar tarde con frecuencia. Al principio pensé que estaba cansada. Tuvimos un inventario sorpresa, suegra, hoy hubo muchos clientes. Tuve que quedarme más tiempo. Yo le dejaba la cena caliente esperándola. Luego empezó a comprar cosas, no para la casa o la familia, sino para ella. Primero, una bolsa de cuero nueva, brillante. Le pregunté, «¿Pero si la de tela aún está buena, hija?» Ella solo sonrió. Me dieron un bono, así que me di un pequeño gusto, suegra. Después fue un perfume francés caro que encontré por casualidad en el baño. Su aroma era fuerte y desconocido, distinto al suave olor a jazmín del patio o al jabón de ropa de siempre. Era una fragancia extraña, ajena, como si anunciara la entrada de algo foráneo en nuestro mundo.
Las llamadas telefónicas también empezaron a volverse misteriosas. Cada vez que sonaba el timbre, si yo estaba cerca, ella salía apresurada al patio trasero o decía unas pocas palabras y colgaba. Una vez, mientras tendía la ropa en el patio, vi por la ventana de la cocina a mi nuera hablando por teléfono. Hablaba y reía bajito, con una sonrisa radiante y viva que hacía mucho no le veía. Pero cuando levantó la vista por casualidad y me vio reflejada en el vidrio, la sonrisa se le borró de golpe. Su rostro se endureció como si una máscara acabara de caer. En ese instante, una sensación helada me recorrió la espalda. El punto culminante fue una conversación con doña Teresa, la vecina, hace 2 semanas. Yo estaba tranquilamente barriendo las hojas secas frente al portón. Doña Teresa, la más chismosa del barrio, regaba sus macetas de geranios mientras me decía: «Oiga, doña Rosa, su nuera se ve más contenta últimamente, ¿no? El otro día la vi en el centro, cerca del Zócalo. Se bajó de un camión de reparto de Mercado Libre. Ella y el chofer parecían muy cercanos, no paraban de reír». En ese momento solo sonreí por cortesía y respondí: «Seguramente es alguien que conoce. Compra mucho por internet, por eso debe tratar con esa gente». Por dentro, me repetí que doña Teresa siempre exageraba. No quería creer, o mejor dicho, no podía permitirme creer en algo así. Pero sus palabras fueron como una gota de tinta que empezó a expandirse en mi mente. Se conectaron con todas las otras señales extrañas. Las veces que llegaba tarde, el bolso nuevo, el perfume diferente y aquella sonrisa que se desvaneció tan rápido. Todo eso plantó en mí una semilla diminuta pero poderosa de sospecha. El chillido de los frenos del viejo Datsun sonó frente al portón y me sacó bruscamente de mis pensamientos. Ese ruido, que siempre me traía paz al saber que mi hijo había llegado a salvo, hoy sonó como una alarma. Miguel había vuelto. El chirrido familiar del camión rompió el silencio pesado y también me arrancó de mis recuerdos. Actué casi por instinto. Con una agilidad que ni yo misma creí tener a mi edad, corrí a la habitación, me acosté y me cubrí con la manta de lana hasta el pecho. Cerré los ojos e intenté calmar mi respiración, aunque el corazón me golpeaba el pecho como un tambor de guerra antes de la batalla. El portón chirrió, luego oí los pasos apresurados de Miguel sobre el piso de cerámica. La puerta del cuarto se abrió de golpe. Mi hijo entró corriendo, la cara llena de polvo y la camisa del uniforme manchada de sudor tras el apuro del regreso. No se detuvo a dejar sus cosas. Corrió directo hacia mí, con los ojos llenos de preocupación. «Mamá, ¿dónde está el doctor? ¿Cómo se siente?» Entreabrí los ojos y fingí un cansancio extremo. Gemí suavemente, un sonido débil que había ensayado en mi mente durante la espera. Puse una mano temblorosa sobre el pecho. Me da punzadas, Miguel», murmuré. «Me cuesta respirar». El rostro de Miguel se tensó aún más. Sin dudar un segundo, tomó el teléfono de la mesita y marcó. Alcancé a oír su voz agitada, hablando con el doctor Ramírez, el médico anciano que había atendido a nuestra familia desde que Miguel era un niño de cabello rubio corriendo por el patio. «Doctor, soy Miguel. Mi mamá no se siente bien, le duele el pecho y le cuesta respirar. ¿Podría venir a verla, por favor?» Mientras Miguel seguía hablando por teléfono, escuché el tintinear de las llaves en la puerta principal. Lucía había llegado. Ella entró a la casa con 2 bolsas de malla llenas, una con tomates, cebollas y cilantro fresco, y la otra con aguacates maduros y brillantes. Escuché cómo tarareaba bajito una canción romántica alegre que sonaba en la radio. En ese momento, aquella melodía me pareció tan falsa y fuera de lugar que me dolieron los oídos. La música se detuvo en seco cuando ella cruzó la sala y vio la camioneta de Miguel estacionada en el patio. Su expresión despreocupada se congeló al instante. Caminó rápido hacia la habitación y se quedó parada en la puerta al ver a Miguel sentado junto a mi cama, todavía con el auricular en la mano. ¿No te fuiste? La pregunta salió casi de inmediato, sin un saludo, sin una pizca de preocupación por mí. Su voz sonaba llena de sorpresa y tal vez de decepción. Sus ojos abiertos de par en par miraban fijamente a Miguel, como si no pudiera creer lo que veía. «Mamá no se siente bien.
Tengo que quedarme, respondió Miguel, con la voz tensa. Sus ojos no se apartaban de mí, como si temiera que si parpadeaba un segundo, yo desaparecería. Una sonrisa forzada y torcida se dibujó en el rostro de Lucía. Intentó disimular su desconcierto con un aire de preocupación apresurada. «Ay, Dios mío, ¿qué le pasa, mamá? Lo siento, no sabía». Se acercó y dejó las bolsas en el suelo. «Acabo de volver del mercado. Iba a preparar un caldo de pollo delicioso para que se recupere. Voy a cocinar de inmediato». La observé en silencio. Bajo la fachada de nuera cariñosa, noté claramente una chispa de molestia en su mirada, un fastidio porque su plan había sido arruinado. El doctor Ramírez llegó poco después, con su viejo maletín de cuero desgastado. Era la calma hecha persona. Me tomó la presión, escuchó mi corazón con su estetoscopio helado. Yo respiraba con esfuerzo, frunciendo el ceño de vez en cuando, como si soportara un dolor intenso. El viejo doctor frunció el ceño, observándome con atención. «La presión está un poco alta, pero el pulso sigue estable», dijo en tono reflexivo. «No veo nada anormal ni grave. Tal vez la señora Rosa esté agotada y bajo mucho estrés». Se volvió hacia Miguel. «Deje que descanse unos días, sin preocupaciones. Le recetaré un calmante suave para que duerma mejor». Sentí alivio. Mi actuación había funcionado. Durante toda la noche, Lucía se esforzó en interpretar a la nuera ejemplar. Me preparó una taza de té de manzanilla caliente y cambió personalmente la toalla fría sobre mi frente. Pero sus gestos eran mecánicos, vacíos de verdadera calidez. Su mano, al tocarme, no tenía ni un gramo de afecto, solo prisa y apariencia. La cena se desarrolló en un silencio denso, casi insoportable. Miguel removía las habas en su plato sin decir palabra, el rostro endurecido por la preocupación. Tommy, el niño sensible, percibía la tensión. Comió rápido, sin hablar, y pidió permiso para ir a su habitación a leer. Solo Lucía intentaba mantener una conversación, preguntando a Miguel por su trabajo, contando tonterías del supermercado, pero nadie respondía. Noté que miraba una y otra vez el teléfono celular que estaba boca abajo sobre la mesa, como si fuera una bomba a punto de estallar. Cuando se levantó para traer más tortillas de la cocina, la vi tomar el teléfono a escondidas. Bajo la luz amarillenta, sus dedos teclearon un mensaje con rapidez y su rostro mostró una irritación imposible de ocultar. Dije que me sentía cansada y regresé a mi cuarto, dejándolos solos. Pero no dormí. Solo entrecerré la puerta. En cuanto escuché el clic del cerrojo, oí sus voces hablando en la sala. La voz de Lucía ya no tenía ese tono dulce, sino que sonaba irritada e impaciente. «Solo es cansancio, no exageres tanto. El trabajo en Puebla es demasiado importante. ¿Vas a dejarlo así nada más?». No escuché la respuesta de Miguel. Tal vez solo respondió con un silencio pesado. Pero para mí fue suficiente. Estaba acostada en la cama, con los ojos abiertos, mirando fijamente el techo oscuro. El plan de mi nuera se había retrasado y ella estaba desesperada. La bestia dentro de ella empezaba a perder la paciencia. Y yo sabía que pronto volvería a actuar. Esa noche, dormir fue un lujo. Me quedé acostada, con los ojos bien abiertos, escuchando la sinfonía familiar de la noche. Cada sonido, por pequeño que fuera, tensaba mis nervios como cuerdas de violín. ¿Serían los pasos de Lucía? ¿Estaría tramando algo en la oscuridad? Alrededor de las 2 de la mañana, el aire en la habitación se volvió tan pesado que sentí que no podía respirar. Me parecía que las paredes se cerraban sobre mí, aplastándome el pecho. Me incorporé con cuidado. Me puse una bata ligera y salí sigilosamente al patio trasero para respirar un poco de aire fresco. Caminé descalza, dando pasos muy suaves sobre las baldosas frías para no hacer ruido. Justo cuando llegué al umbral que daba al patio, un susurro leve vino desde el final del pasillo, cerca de donde estaba la vieja lavadora. Me detuve de golpe, con el corazón en la garganta. Era la voz de Lucía. Sin pensarlo 2 veces, retrocedí y me escondí entre las sombras profundas del enredadero de bugambillas. Las flores, que de día eran tan vivas, ahora eran solo siluetas oscuras.
el escondite perfecto. Contuve la respiración y agucé el oído para captar cada palabra. Ella estaba hablando por teléfono. Su voz, apenas un murmullo, revelaba prisa y fastidio. Tranquilo, solo fue un pequeño contratiempo. La madre de él se enfermó de la nada. Miguel solo pospuso el viaje unos días, no lo canceló. Hubo una pausa breve. Debía estar escuchando a la persona al otro lado de la línea. Pude imaginar su cara molesta, su impaciencia. Luego siguió hablando, y esta vez, cada palabra fue como una aguja fría clavándose en mis oídos. No, el plan no cambia. Cuando él se vaya, yo me encargo. Ya lo revisé todo. El dinero se transferirá directamente a tu cuenta, Sergio. Ese nombre, Sergio, resonó en la noche silenciosa como una puñalada. Sergio. Así que ese era el nombre del hombre con el que mi nuera planeaba arruinar la vida de mi hijo. De pronto, recordé el camión de reparto de Mercado Libre que doña Teresa había mencionado. Todas las piezas sueltas encajaron, formando un retrato repugnante de traición. También hablaban de usar la excusa de pago por materiales de construcción para sacar el dinero, una coartada perfecta para engañar a Miguel, que confiaba ciegamente en su esposa. Escuché un leve clic del teléfono al colgar. Retrocedí más, casi fundiéndome con los arbustos, al ver a Lucía deslizarse por el pasillo como un gato, antes de desaparecer por la puerta de su habitación. Me quedé allí, inmóvil en la oscuridad, mucho después de que se hubiera ido. El viento nocturno me hizo estremecer, pero ese frío no era nada comparado con el que sentía en el corazón. Esa noche había escuchado la verdad, una verdad desnuda y cruel. A la mañana siguiente, seguí con mi papel. Fingí estar débil, acostada en la cama, pidiéndole a Lucía que me llevara un poco de atole ligero. Cuando ella entró al baño y el sonido del agua cubrió todos los ruidos, supe que era mi oportunidad. Me incorporé despacio y caminé hasta el viejo armario de madera donde guardaba los recuerdos de la familia. Saqué la agenda amarillenta, la abrí y busqué un nombre. María. María es mi amiga de la infancia, una mujer inteligente y bondadosa. Por suerte, ahora ella trabaja como gerente en la sucursal del BBPA del pueblo. No uso el teléfono fijo porque tengo miedo de que Lucía pueda escuchar. En su lugar, uso mi viejo celular tipo ladrillo, el regalo que Miguel me compró para emergencias. Y ahora, esto sí es una emergencia. Marco el número, el corazón me late con fuerza. Hola, Rosa. ¿Hace cuánto que no me llamas? ¿Qué pasa, viejita? La voz de María sonaba tan alegre y cariñosa como siempre. Después de unas preguntas de cortesía sobre los nietos y los dolores de la edad, bajé la voz, tratando de contener el temblor. María, ¿yo? Tengo un problema familiar muy grave. Conté a medias, sin atreverme a decir toda la verdad por teléfono. Solo le dije que sospechaba que alguien estaba aprovechando la buena voluntad de Miguel para robar dinero. Le pedí que revisara las transacciones recientes de la cuenta de ahorros conjunta de ellos, la cuenta a la que sé que Lucía tiene acceso total. Le dije el número de cuenta que ya me sé de memoria. María vaciló al otro lado. Rosa, tú sabes que eso va contra las normas de confidencialidad del banco. No puedo revelar información de clientes así por mi cuenta. Empecé a llorar. Supliqué con voz llorosa y suplicante. María, por favor, te lo pido. Es todo el ahorro por el que mi hijo trabajó con sudor y lágrimas, trabajando día y noche. Tengo un mal presentimiento. La desesperación en mi voz pareció convencerla. Tras un silencio, María suspiró. Está bien, voy a mirar, pero me prometes que lo mantendrás en secreto. Te llamaré tan pronto como pueda. Esa misma tarde, cuando Lucía dijo que tenía que salir a comprar las pastillas para dormir que el médico me recetó, el teléfono me vibró en el bolsillo. La pantalla mostró el nombre María. Mi corazón se aceleró. «¿Hola, María?» «Rosa, soy yo», dijo ella con voz seria, sin la broma de siempre. «Tu presentimiento era cierto. Acabo de revisar. Me quedé sin aliento. ¿A quién se transfirió? ¿Cuánto?» «El beneficiario es un tal Sergio Díaz. La nota de la transacción dice pago por contrato de remodelación de la casa, pero me parece muy sospechoso.
He buscado y no existe ninguna constructora con ese nombre. ¿La cantidad? ¿Cuánto es, María?, pregunté con la voz áspera. El número que María dijo me dejó aturdida. Los oídos me zumbaban. Era casi todo el dinero que habían ahorrado en años para arreglar el tejado viejo antes de la temporada de lluvias. Le di las gracias a María entre dientes y colgué. Todas mis sospechas quedaron confirmadas por cifras frías. El miedo que sentía se convirtió en una rabia helada. No solo tenían la intención de llevarse el dinero, ya lo habían hecho. Mi mentira había hecho que Miguel se quedara, pero ya era demasiado tarde para recuperar ese dinero. Cerré la mano alrededor del teléfono y miré al patio, donde los rayos de sol de la tarde se colaban entre las hojas. Supe que ya no podía permanecer en silencio. A la mañana siguiente esperé con paciencia. Escuché a Lucía apurar a Tommy para que desayunara o llegaría tarde al colegio, el tintinear de los platos, el ruido de una moto en el patio. Cuando la reja de hierro chirrió y se cerró, devolviendo la casa a su silencio, supe que había llegado el momento. Tenía que darle a Miguel una oportunidad, una última oportunidad para ver la verdad por sí mismo, antes de que tuviera que recurrir a medidas más amargas. Fui al taller pequeño que tiene al fondo del patio. El lugar siempre olía a aceite y metal, un olor a trabajo honesto. Miguel estaba concentrado reparando una vieja bomba de agua, con la espalda ancha inclinada y los músculos tensos marcándose bajo la camiseta desgastada. Estaba tan concentrado que ni siquiera notó cuando entré. Coloqué una taza de café negro humeante sobre su mesa de trabajo, llena de herramientas. El aroma del café cubrió por un momento el olor a aceite. Él levantó la mirada y me sonrió, una sonrisa cansada pero cálida. Gracias, mamá. No di rodeos. Lo miré directamente a los ojos, los mismos ojos claros que había visto desde que era un bebé. Miguel, empecé, con la voz lo más tranquila posible. Sé sobre el dinero que transferiste a un hombre llamado Sergio Díaz. La sonrisa de Miguel se fue apagando poco a poco. Dejó de trabajar, colocó la llave inglesa a un lado y se limpió el sudor y la grasa de la frente con el dorso de la mano. Parecía sorprendido, pero no nervioso. «Ah, eso», dijo con naturalidad. «Pensaba contártelo. Es amigo de Lucía. Ella dijo que su amigo necesitaba un poco de capital para traer un lote de cerámica desde Oaxaca. Parece una buena oportunidad. Solo se lo presté por un tiempo, mamá. Pronto nos devolverán el dinero con intereses». Su respuesta, tan ingenua y confiada, me atravesó el corazón como un cuchillo. Lucía había tejido una historia perfecta, y mi hijo la había creído sin dudar. «¿Estás seguro de que eso es cierto, Miguel?», pregunté, mi voz empezando a temblar. «¿Sabes quién es ese Sergio? ¿Lo has visto alguna vez?». La paciencia de Miguel parecía agotarse. Se levantó de golpe, su figura alta bloqueando la luz que entraba por la ventana. Habló con un tono molesto. «Mamá, eres demasiado desconfiada. ¿No decías que te caía bien Lucía? Ella no es así. Es mi esposa, la madre de Tommy. Confío en ella. Somos una familia. Tenemos que confiar los unos en los otros». Sus palabras eran como un muro impenetrable. Su amor por Lucía se había vuelto ceguera. Sabía que en ese momento, nada de lo que dijera, ninguna prueba que mostrara, serviría de algo. Para él, yo no era más que una vieja preocupona y desconfiada. No discutí más, solo lo observé en silencio un momento y luego me di la vuelta. Mi silencio pesaba más que cualquier acusación. Sabía que debía actuar por mi cuenta. Esa tarde, durante la comida, le dije a todos que necesitaba ir al tianguis del miércoles. «Necesito comprar unas hierbas secas para preparar té», mentí con naturalidad. Se acabó la manzanilla en casa. En realidad, no fui al puesto de hierbas. Fui directo a un pequeño local de electrónicos escondido en una esquina del mercado, donde vendían toda clase de aparatos chinos. Me hice pasar por una anciana curiosa, mirando todo con atención. Tomé un reproductor MP3 y entrecerré los ojos. «¿Esto sirve para escuchar la radio, muchacho?». Después de que el joven me explicó con paciencia, señalé unos aparatitos negros y diminutos que estaban dentro de una vitrina. «¿Y eso tan chiquito, para qué sirve?». El chico sonrió, divertido por mi aparente ingenuidad. «Ah,
Eso es una grabadora mini, señora. Graba muy bien y la batería dura todo el día. Justo lo que necesitaba. Dame 3, dije. Pagué y las escondí cuidadosamente en mi canasta, debajo de un manojo de cilantro fresco para que nadie las viera. Esa tarde esperé el momento perfecto. Lucía estaba en la cocina, ocupada picando verduras, y el sonido del cuchillo resonaba sobre la tabla. Tommy miraba dibujos animados en la sala. Mi corazón latía con fuerza cuando empecé a actuar. La primera grabadora la pegué con cinta de doble cara debajo de la pesada mesa de comedor de roble, donde siempre cenábamos juntos. La segunda la escondí detrás de la maceta del cactus grande y espinoso que tenía en el pasillo, junto al patio trasero. Ese era el lugar donde más solía ver a Lucía hablando por teléfono, el sitio donde creía que se sentía más segura y con privacidad. El último, un poco más sofisticado, lo puse dentro de una vieja caja de lata para agujas e hilos, en el estante pequeño cerca del teléfono fijo de la sala. No parecía más que un adorno inofensivo. Cuando terminé, regresé a mi habitación, empapada en sudor frío. Había convertido mi propia casa en una trampa. Esa noche casi no dormí. Me quedé acostada escuchando cada ruido, tratando de distinguir los pasos de Miguel, los de Lucía, el sonido del televisor. Cada pequeño sonido me hacía sobresaltar. Estaba apostando todo y no podía permitirme perder. Al amanecer, cuando el cielo apenas aclaraba y todos seguían dormidos, salí con la excusa de hacer ejercicio en el patio. Rápidamente recuperé los 3 grabadores, con el corazón latiendo con fuerza por miedo a ser descubierta. Volví a mi cuarto, cerré la puerta con llave y la aseguré. Con las manos temblorosas, conecté los auriculares viejos al grabador. La primera grabación, la del comedor, solo tenía ruidos de platos y conversaciones triviales durante la cena. La tercera, desde la caja de hilos, solo captó el sonido del televisor y la risa de Tommy. Sentí un peso en el pecho. ¿Y si había fallado? Conecté los auriculares al último grabador, el que estaba escondido detrás de la maceta con el cactus. Al principio solo se oía el viento y el canto de los grillos. Casi me rendí. Pero entonces la escuché. La voz de Lucía. Clara, fría, sin un rastro de duda ni culpa. Murmuraba al otro lado de la línea como una serpiente venenosa. Voy a sacar el resto del dinero en efectivo de la caja fuerte primero. Pero lo más importante es que ahí está un paquete de documentos que Miguel ya firmó por precaución. Solo tenemos que copiar su firma en el comprobante de transferencia del banco y listo. Perfecto. Cuando él se vaya de viaje, todo habrá terminado. No te preocupes, mi amor. Me quedé paralizada en la cama. El grabador cayó de mis manos temblorosas, sin hacer ruido al rebotar sobre el colchón. Las lágrimas comenzaron a brotar, incontrolables. Pero no lloraba por el dinero. Eso se podía recuperar. Lloraba por el corazón de mi hijo, un corazón honesto y lleno de amor, que estaba siendo pisoteado sin piedad por la mujer en quien más confiaba. Sabía que no me quedaba tiempo para lamentarme ni sufrir. Ya tenía la prueba irrefutable y debía usarla para sacar a mi hijo del pantano de engaños antes de que se hundiera del todo. Esperé. Escuché a Lucía sacar la motocicleta y alejarse mientras llevaba a Tommy a la escuela. Apenas se cerró la reja del portón, tomé el grabador, la prueba del delito, y fui directo a la cocina. La espera había terminado. Miguel estaba sentado solo en la mesa, tomando café en silencio. La taza entre sus manos estaba fría desde hacía rato. Su mirada perdida se dirigía hacia la ventana, donde los primeros rayos del sol iluminaban las bugambilias. Sabía que aún estaba molesto conmigo por la conversación del día anterior, todavía empeñado en defender su fe en la esposa que amaba. No dije una palabra. A veces, el silencio pesa más que 1000 acusaciones. Solo puse el pequeño grabador sobre la mesa de roble, frente a él, y presioné el botón de reproducir. El silencio de la mañana fue desgarrado por la voz susurrante de Lucía. Cada palabra, cada sílaba sonaba nítida, helada y cruel. Voy a sacar el resto del dinero, copiar su firma. Cuando él se vaya, todo habrá terminado. No te preocupes, mi amor. La taza en las manos de Miguel empezó a temblar, formando pequeñas ondas sobre el líquido oscuro. Cuando la grabación terminó,
Devolviendo a la cocina un silencio casi insoportable, él dejó caer la taza sobre la mesa. Un sonido seco resonó. El café se derramó, manchando la madera. Su rostro estaba pálido, sin una gota de sangre. Lentamente giró la cabeza para mirarme. Sus ojos, que apenas ayer brillaban con fastidio y terquedad, ahora estaban llenos de perplejidad, dolor y derrumbe. Su mundo, su confianza, su amor, todo se había hecho trizas en unos segundos. Me acerqué y puse la mano sobre sus anchos hombros temblorosos. Mi voz fue firme, sin titubeos. Ahora no es tiempo de venirse abajo, Miguel. Tienes que calmarte. No vamos a dejar que logren su objetivo. Los haremos pagar con su propia trama. Miguel asintió mecánicamente, como un autómata desorientado. Miraba fijamente la grabadora como si fuera una serpiente venenosa. Luego, como tomando conciencia de golpe, tomó el teléfono. Sus dedos, fuertes por tanto usar herramientas como alicates y martillo, ahora temblaban al marcar. Llamó a Paco, su compañero, su amigo más cercano. Su voz se quiebra y suena áspera. «Paco, ¿eres tú? Tengo un asunto urgente. Necesito que me ayudes. Es cuestión de vida o muerte». Una hora después, nos vimos con Paco en El Rincón, una cafetería pequeña y solitaria al final de la calle. El lugar era lo bastante discreto para que nadie oyera nuestra conversación. Después de que Miguel contó todo entre sollozos y reprodujimos la grabación, Paco, un hombre fornido y de pocas palabras, permaneció en silencio, con el rostro endurecido por la ira. Le dio un fuerte golpecito en el hombro a Miguel, un golpe que valía por todas las palabras de consuelo. «¡Maldito!», siseó Paco entre dientes. «Tengo una prima que es policía de la zona. Se llama Ruiz. Es directa, seria y de confianza. Voy a llamarla». La señora Ruiz vino a vernos esa misma tarde, también en aquella cafetería solitaria. No iba de uniforme. Parecía una mujer de oficina normal con camisa blanca y pantalones oscuros. Pero su mirada era otra cosa, aguda, serena y llena de experiencia. Una mirada que había visto muchas mentiras. Le expusimos todo. Le mostré el extracto bancario que obtuve de María, señalando la transferencia. Miguel puso la grabación. La señora Ruiz escuchó con mucha atención, sin perderse ningún detalle. Cuando la grabación terminó, asintió con decisión. «Tenemos que pillarlos infraganti», dijo, con voz clara. «Esta grabación vale mucho, pero pueden negarlo, decir que fue una broma. Las palabras se pueden negar, pero las acciones no. El plan es así». Nos sentamos con la señora Ruiz y trazamos un plan detallado y cuidadoso. La clave era que Miguel fingiera recibir otra orden urgente de viaje de trabajo. Era el señuelo, y confiábamos en que Lucía, impaciente porque el plan se estaba retrasando, no resistiría la tentación. Aquella noche, la cena en mi casa fue más tensa que las anteriores. Nadie decía una palabra. Solo se oía el choque de los cubiertos. A mitad de la comida, Miguel dejó de comer de repente, suspiró con cansancio y abatimiento. Su actuación fue perfecta, hasta yo casi me lo creí. Dijo con la voz áspera: «La empresa me acaba de llamar. Hay un problema serio en la obra de Puebla. Paco no puede encargarse solo. Tengo que ir mañana temprano. No se puede posponer». Lucía, que tenía la cabeza baja comiendo, levantó la vista en seco. Vi claramente una chispa de alegría en lo más profundo de sus ojos, pero casi de inmediato la ocultó con una expresión de falsa preocupación. «¿Otra vez te vas? Recién llegaste. Tu madre todavía está débil. No hay de otra, es por el trabajo», respondió Miguel, mirando el plato en vez de la cara de su esposa. «Es una obra muy importante». Miré disimuladamente a mi nuera. La vi servirle un poco más del guiso en el plato de Miguel, un gesto de cuidado lleno de hipocresía. «Come un poco más para tener fuerzas para el viaje». Pero aquella vez, bajo la luz amarilla, vi más claro que nunca. Sus ojos se iluminaron con una mirada codiciosa y triunfante, una mirada que no olvidaré mientras viva. Cuando terminó la comida y Lucía estaba limpiando en la cocina, Miguel me miró. Nuestras miradas se cruzaron durante un largo instante. No dijimos nada, pero ambos entendimos. La inocencia de mi hijo había muerto. Mi silencio había llegado a su fin. El lunes por la mañana,
el ambiente en la casa era pesado como el plomo. Miguel vestía su viejo traje de trabajo y llevaba una bolsa de viaje que la noche anterior yo misma había llenado con ropa usada y algunas cosas al azar, para que pareciera más pesada y real. Su rostro estaba demacrado, los ojos hundidos tras una noche sin dormir, un cansancio completamente genuino, sin necesidad de fingir. Lucía, en cambio, parecía no poder ocultar su entusiasmo. Se había levantado temprano, preparó el desayuno e incluso hizo huevos rancheros con esa salsa de tomate picante que tanto le gustaba a Miguel. Se mostró como una esposa cariñosa, afectuosa. «Cuídate en el camino», dijo mientras le acomodaba el cuello de la camisa. «Cuando llegues, llama a mamá y a mí. No trabajes tanto que te olvides de comer». Cada palabra suya era como una puñalada en mi pecho. Cuando Miguel se inclinó para despedirse de Tommy, el niño lo abrazó con sus bracitos inocentes y Lucía rodeó a su marido por detrás con los brazos. Yo estaba ahí, viéndolo todo. Era un abrazo apretado, pero no por amor, sino para asegurarse de que su presa no cambiara de idea, de que su plan no enfrentara ningún obstáculo más. La vieja camioneta Datsun arrancó y desapareció al final del camino de tierra. En ese mismo instante, la sonrisa preocupada y melancólica de Lucía se desvaneció por completo. Fue reemplazada por una expresión de alivio, casi de alegría. Respiró hondo, como si se hubiera quitado un peso de encima. Unos 10 minutos después, mi viejo celular vibró. Un mensaje corto de Miguel. «Estoy en casa de Paco. Todo bien». Llamé de inmediato a la señora Ruiz al número que habíamos acordado. «¿Ya se fueron?», le dije en voz baja. Ella respondió con una sola frase: «Vamos para allá». Tal como había prometido, un viejo sedán gris, sin logotipo policial, se estacionó discretamente en el callejón detrás de la casa. Yo ya había dejado la puerta trasera abierta. La señora Ruiz y un joven técnico, vestidos de civil, entraron rápidamente. Trabajaban con gran profesionalismo y en absoluto silencio. El técnico abrió su caja de herramientas, pero dentro no había llaves inglesas ni destornilladores, sino pequeños dispositivos electrónicos. Colocó una diminuta cámara del tamaño de la punta de un palillo dentro de la estatua de cerámica de la Virgen de Guadalupe que siempre tenía sobre el mueble, apuntando directamente hacia la vieja caja fuerte escondida detrás del televisor. Otra, disfrazada de detector de humo falso, fue instalada en el techo. La señora Ruiz me entregó una pequeña tableta. «La imagen se transmitirá en vivo aquí», explicó con voz firme. «Cuando vea que empieza a abrir la caja fuerte, llámeme de inmediato. Estaremos cerca, listos para entrar». Cuando Lucía regresó a casa después de dejar a Tommy en la escuela, yo ya estaba sentada en la sala, con un libro en la mano. Fingí estar cansada y le dije: «Me inscribí en el club de lectura de las señoras del vecindario para distraerme un poco. Mañana martes es la primera reunión en casa de doña Teresa. Tendrás que quedarte cuidando a Tommy, ¿sí?». Era una parte crucial del plan, darle un tiempo completamente a solas. Los ojos de Lucía brillaron de inmediato. Trató de ocultarlo rápido, pero yo alcancé a ver ese destello de codicia. «Sí, claro, vaya tranquila, mamá. Le hará bien salir un poco y distraerse. El martes por la noche». Me puse un vestido floreado y llevé conmigo un ejemplar de 100 años de soledad de Márquez, pareciendo una anciana amable que realmente iba a un club de lectura. Abracé a Tommy, le pedí que se portara bien y luego grité hacia la cocina: «Ya me voy, Lucía». Pero no fui a casa de doña Teresa. Di la vuelta por el callejón trasero, donde el sedán gris de la señora Ruiz me esperaba en la oscuridad. Me metí rápidamente en el asiento trasero. Adentro, Miguel ya estaba sentado. Bajo la débil luz que entraba desde la farola, vi el rostro de mi hijo tenso como una cuerda a punto de romperse, sus manos apretadas en puños sobre las rodillas. En la pantalla de la tableta, colocada entre los dos, aparecía claramente mi casa, tan familiar. Vimos a Lucía acostar a Tommy, leyéndole un cuento de hadas. Su voz sonaba tan dulce, tan suave, una falsedad repugnante. Cuando Tommy se quedó dormido, ella salió a la sala, caminando de un lado a otro, mirando el reloj una y otra vez. Era evidente que estaba esperando. Alrededor de las 9, una pequeña camioneta de reparto
tal como había dicho doña Teresa, se detuvo a unas casas de distancia. Un hombre bajó. Llevaba un uniforme de empresa de mensajería, pero su actitud era sospechosa, los ojos moviéndose nerviosamente. No había duda, era Sergio. Lucía salió a abrir la puerta trasera. En cuanto el portón de hierro se cerró, se abrazaron y se besaron con desesperación en el pequeño patio, bajo la luz tenue de la luna. Miguel apartó la mirada, apretando los dientes con tanta fuerza que escuché el rechinar. Entraron en la casa. Todo lo que hacían ahora estaba bajo nuestra vigilancia. Lucía sacó de un cajón un manojo de llaves y un fajo de documentos. Sergio tomó las llaves sin dudarlo. Se agachó frente a la caja fuerte escondida detrás del mueble del televisor y empezó a manipular la cerradura. «Ahora», dijo suavemente la señora Ruiz por el radio que sostenía. Era la señal. De inmediato, 2 policías vestidos de civil, que ya estaban escondidos en la casa de la vecina, saltaron la cerca y bloquearon la salida trasera. Al mismo tiempo, la señora Ruiz y otros 2 agentes entraron rápidamente por la puerta principal que habíamos dejado entreabierta. En la pantalla de la tableta, vimos la escena desarrollarse como una película muda, sin sonido. La puerta de la sala se abrió de golpe. Sergio dio un brinco, tan asustado que dejó caer al suelo las pinzas que tenía en la mano. Lucía se quedó boquiabierta. Su rostro bonito se tornó pálido de terror, con los ojos abiertos de incredulidad. Miguel y yo entramos justo después. La escena ante mí era Sergio con las esposas puestas. No dijo una palabra, solo bajó la cabeza evitando la mirada de todos. Lucía, en cambio, reaccionó diferente. Cuando el pánico inicial se desvaneció, lo reemplazaron la rabia y la amargura. Gritó, con una voz áspera y quebrada, sin rastro de la dulzura habitual. «No fue mi intención, solo quería una vida mejor. Miguel no podía darme eso. Solo piensa en el trabajo, nunca está en casa. Jamás entendió lo que yo necesitaba». Me acerqué a ella, mirándola directo a los ojos, llenos de mentiras y justificaciones. No grité, no la insulté. Solo dije una frase, con una calma helada, lo suficientemente clara para que todos escucharan. «Acabas de cambiar una vida mejor por la humillación más baja». Esa noche, nuestra casa quedó sumida en un silencio pesado, distinto al silencio sofocante de antes. Era el silencio después de una tormenta, cuando todo ha quedado destruido. Lucía fue llevada esa misma noche. Sus cosas seguían ahí. El cepillo en el tocador, las sandalias bajo la cama, como fantasmas mudos de una felicidad que alguna vez existió. Días después, un empleado del tribunal, vestido con su uniforme impecable, trajo una citación oficial. El juicio preliminar se celebraría en el tribunal de la ciudad de Granada dentro de 2 semanas. Con el papel blanco y el sello rojo en la mano, sentí el frío de la justicia, un frío necesario para apagar el fuego de la ira dentro de mí. Lo más difícil para mí fue explicárselo a Tommy. No podía decirle a un niño de 7 años que su madre era una estafadora. Solo pude abrazarlo y decirle que su mamá tenía que irse de viaje por trabajo, un viaje muy largo. El niño parecía triste. Sus grandes ojos redondos me miraban con duda, pero no dijo nada más. Parecía que, en lo más profundo de su alma inocente, ya había sentido una ruptura que no podía nombrar. Quien más me preocupaba era Miguel. Mi hijo estaba prácticamente destrozado. La traición de la persona que más amaba y en la que más confiaba lo había derrumbado, a pesar de ser un hombre fuerte y resistente. No salía del taller, tampoco comía. Solo se quedaba ahí, entre las máquinas frías, mirando al vacío. La noche anterior al juicio, me dijo con voz ronca y vacía: «No quiero ir, mamá. No quiero verla más. No lo soporto». Me senté en el taburete junto a él. No lo abracé, ni lo consolé. En ese momento no necesitaba lástima, necesitaba fuerza. Puse mi mano sobre su brazo endurecido por el trabajo y le dije, con voz firme: «Tienes que ir, Miguel. No porque quieras, sino porque debes hacerlo. Si hoy no defiendes la verdad, mañana otros la contarán a su manera y eso te dolerá aún más. Tienes que ir por Tommy, para que sepa que su padre es un hombre valiente, que siempre está del lado de la justicia».
El día del juicio, la sala estaba solemne y fría. La luz blanca de los fluorescentes hacía que el ambiente se sintiera aún más impersonal. De mi familia, solo estábamos Miguel, Paco y yo, sentados en un lado. En el otro, estaban Lucía y Sergio con su abogado. Lucía estaba demacrada, con los ojos hinchados, incapaz de mirarnos. Sergio mantenía la cabeza gacha. La arrogancia de antes había desaparecido por completo. La oficial Ruiz, con su uniforme impecable, relató todo el caso con claridad y lógica. Las pruebas fueron presentadas una tras otra, sin dejarles un resquicio para negar su culpa. Primero, la grabación de la llamada telefónica. En el silencio de la sala, se escuchó la voz susurrante de Lucía planeando falsificar la firma y apoderarse de los bienes. Cada palabra suya era una bofetada en el rostro pálido de Miguel. Lucía bajó aún más la cabeza, su delgado cuerpo temblando. Luego se proyectó el video de la cámara oculta en una pantalla grande. Toda la sala observó en silencio cómo Sergio manipulaba el candado de la caja fuerte y luego el momento en que fueron sorprendidos infraganti. Las pruebas eran tan claras como la luz del día. El abogado de Sergio intentó confundir al tribunal. Trató de culpar completamente a Lucía, pintando la historia de un hombre ingenuo, engañado y manipulado por una mujer ambiciosa y astuta. «Mi cliente es solo una víctima de una conspiración», dijo con tono elocuente. Al oír eso, Lucía, que había permanecido callada y con la cabeza baja desde el inicio, levantó la vista de golpe. Su rostro estaba empapado en lágrimas, pero en sus ojos ya no había miedo, sino una amargura profunda por haber sido traicionada por el mismo cómplice al que había llamado mi amor. Su silencio se rompió. De repente se levantó, haciendo que hasta su propio abogado se sobresaltara. «Fui yo», gritó entre sollozos, con la voz quebrada por la rabia. «Todo fue culpa mía. Fui una idiota. Creí en promesas vacías», señaló a Sergio con el dedo. «Solo quería una vida diferente. Nunca imaginé que él también fuera un mentiroso. Me prometió todo. Me prometió que construiríamos juntos un futuro mejor». Su confesión tardía puso fin a cualquier intento de defensa. Tras un breve receso, el juez, con lentes de montura plateada y rostro severo, comenzó a leer la sentencia. La voz del juez resonó con firmeza en la sala. «Acusado Sergio Díaz, con las pruebas irrefutables presentadas, se le condena a prisión por fraude financiero organizado y por ser el autor intelectual del delito». Sergio tambaleó. Casi se desplomó si no fuera por el policía que estaba junto a él, y lo sostuvo. «Acusada Lucía Moreno», continuó el juez, «por haber cooperado sinceramente y demostrar arrepentimiento, se le concede el beneficio de la ley. La acusada cumplirá arresto domiciliario, trabajo comunitario y deberá asistir a sesiones de supervisión psicológica durante 2 años». Miré a Miguel. Estaba inmóvil, los ojos enrojecidos mirando al frente. No sabía qué pasaba por su mente. Tal vez alivio, tal vez el último rastro de dolor. Y entonces, el juez leyó la sentencia más importante, aquella por la que había rezado durante tantos días, con voz clara y firme. Considerando que el bienestar y la estabilidad emocional del menor son lo primordial, este tribunal decide: la custodia completa del niño Tommy Hernández será otorgada a su padre, Miguel Hernández. Un suspiro de alivio se escapó de mi pecho. La tormenta, por fin, había pasado. La justicia, aunque tardía y dolorosa, finalmente había llegado. El viaje de regreso a casa desde el tribunal fue el trayecto más silencioso de mi vida. Paco conducía la vieja camioneta, guardando un silencio respetuoso. Miguel, en el asiento del copiloto, miraba con la mirada perdida por la ventana, hacia las filas de jacarandas que florecían en un tono violeta melancólico. Yo iba en el asiento trasero, abrazando con fuerza a Tommy. El niño, después de una mañana agotadora en casa de Paco, se había quedado dormido sobre mi hombro, con una respiración tranquila e inocente, que era el único sonido capaz de suavizar el ambiente cargado dentro del vehículo. Los 3 adultos estábamos sumidos en nuestros propios pensamientos, saboreando la amarga victoria recién obtenida. Días después, la vida parecía intentar recuperar su ritmo habitual, aunque aún con tropiezos.
mientras regaba con calma las macetas de bugambilias en el porche, dejando que el agua fresca se llevara las preocupaciones, una figura delgada y familiar apareció en la entrada. Era Lucía. Se veía completamente distinta. Ya no estaban los vestidos floreados, ni el maquillaje que disimulaba su cansancio. Vestía ropa sencilla y vieja, el cabello despeinado, el rostro demacrado y pálido. Se quedó ahí, encogida junto al portón de hierro, sin atreverse a mirarme directamente. Apenas murmuró: «Doña Rosa». Dejé la regadera sobre el suelo de ladrillo. Caminé despacio hasta la reja, pero no la abrí. Solo me quedé allí, mirando a la mujer que alguna vez fue mi nuera, la madre de mi nieto, a través de los fríos barrotes. La distancia entre nosotras ya no era solo una puerta, sino un abismo de traición y mentiras. Ella temblaba. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas pálidas. Lo sé que no merezco ser madre. No vengo a pedir perdón, porque sé que no lo merezco. Su voz se quebró. Pero por favor, déjeme ver a Tommy de lejos de vez en cuando. Solo necesito saber que está bien, y con eso me basta. Guardé silencio un largo rato. Dentro de mí no había satisfacción ni lástima. Solo una tristeza profunda por una vida que había tomado el camino equivocado. La miré y respondí con una calma extraña. Nunca le enseñaré a Tommy a odiar a nadie, ni siquiera a su madre. Pero usted debe vivir de manera que, cuando él crezca y sepa la verdad, no sienta vergüenza al mencionar su nombre. Su futuro está en sus manos, Lucía, no en las de ningún hombre. Luego me di la vuelta y entré en la casa. No quise escuchar nada más. Detrás de mí, el sonido del cerrojo resonó. Un final definitivo. Miguel, con la ayuda de Paco, encontró un buen abogado en el pueblo para presentar oficialmente la demanda de divorcio. Cuando el abogado preguntó sobre la posibilidad de exigirle a Lucía que devolviera el dinero perdido, Miguel negó con la cabeza sin dudar un segundo. Esa noche, me dijo, «El dinero que se pierde se puede volver a ganar, mamá. Mis manos y mis piernas todavía están fuertes. Puedo empezar de nuevo. Solo quiero tranquilidad para criar a Tommy. Un comienzo limpio, sin cargas». Miré a mi hijo y vi en sus ojos una madurez real. Una madurez que había nacido del dolor y la pérdida. Así fue como nuestra vida poco a poco encontró un nuevo orden, el orden de 3 personas. Por las mañanas me levantaba temprano entre el aroma del café y las arepas. Preparaba el desayuno y la lonchera de Tommy, normalmente un sándwich de jamón y una manzana crujiente. Luego lo llevaba de la mano hasta la escuela, escuchando cómo me contaba sobre sus sueños de la noche anterior y el partido de fútbol que se acercaba. Miguel y Paco habían conseguido una gran obra, renovar todo el sistema eléctrico y de agua de un pequeño hotel en remodelación en el centro. Mi hijo se sumergió en el trabajo como una forma de olvidar, dejando que el sudor y el cansancio físico arrastraran el dolor del alma. Por las noches, regresaba a casa con el cuerpo impregnado de olor a aceite y sudor, pero en el momento en que veía a Tommy correr hacia la puerta gritando, «¡Papá llegó!», su rostro cansado se iluminaba con una sonrisa sincera. Yo tampoco me quedaba sin hacer nada. Empecé a aceptar trabajos de lavandería para algunos vecinos. Mis manos siempre estaban ásperas por el jabón y el agua caliente, pero mi corazón se sentía liviano. Cada peso ganado con mi propio esfuerzo me daba una sensación de independencia y paz. El tiempo pasó, sanando silenciosamente las heridas. Una noche, mientras remendaba un pantalón de mezclilla que Tommy había roto en la rodilla, el niño se sentó a mi lado observando cada puntada. De pronto, preguntó muy bajito, con voz inocente, «Abuela, ¿papá está triste por mamá?». Su pregunta fue como una pequeña aguja clavándose en mi corazón. No alcancé a pensar en una respuesta adecuada cuando Miguel entró desde el taller. Había escuchado. No esquivó el tema. Se acercó, se sentó al lado de Tommy, le acarició la cabeza y sonrió. Una sonrisa algo cansada, pero ya sin amargura. «Claro que sí», dijo con voz suave y serena. «Papá estuvo muy triste, pero ya la perdonó». Lo miró directo a los ojos. «Perdonar no es por ella, es por mí, por ti y por la abuela.
para que podamos seguir viviendo felices. No podemos cargar la tristeza para siempre, ¿verdad, hijo? Levanté la vista y vi la sonrisa de mi hijo, y supe que la herida más profunda de su alma, la de la traición, empezaba a cerrarse. Tal vez aún nos quedaran cicatrices, pero al fin habíamos salido de la oscuridad. Esa casa, una vez más, era un verdadero hogar. 6 meses pasaron como un suspiro. El tiempo, el mejor de los médicos, había suavizado lentamente las cicatrices en nuestros corazones. La vida se había estabilizado. Las risas limpias y brillantes de Tommy llenaban nuevamente la casa, disipando la sombra de los días de tormenta. El niño se había acostumbrado a vivir solo con su padre y su abuela. Seguía siendo alegre y lleno de vida, como una planta joven que crece fuerte después de la lluvia. Una mañana, mientras seleccionaba verduras para el almuerzo, el cartero llamó a la puerta. Me entregó un sobre marrón grueso, sellado con cera roja del Tribunal de Justicia de Granada. Lo sostuve en mis manos, y aunque sabía lo que contenía, sentí un leve temblor recorrerme la espalda. Era el eco de los días tensos, la marca final de un capítulo turbulento de nuestras vidas. No lo abrí de inmediato. Lo dejé sobre la mesa, junto al florero con margaritas silvestres que Tommy me había regalado esa mañana. Esperé a que Miguel regresara del trabajo. Empezamos esta batalla juntos, y juntos recibiríamos su final. Esa noche, cuando Tommy ya dormía profundamente, mi hijo y yo nos sentamos en la mesa del comedor. Bajo la luz amarilla y cálida, empujé el sobre hacia Miguel. Él respiró hondo y con cuidado rasgó el borde del papel. Dentro había un conjunto de hojas mecanografiadas con claridad, formales, en papel blanco. Miguel empezó a leer en voz alta. Su voz, grave y un poco ronca, resonó palabra por palabra en el silencio de la casa. El matrimonio entre el señor Miguel Hernández y la señora Lucía Moreno, después de revisar todas las pruebas y declaraciones, queda oficialmente disuelto. La custodia y tutela permanente del menor Tommy Hernández se otorgan en su totalidad al padre, el señor Miguel Hernández, por cumplir con todas las condiciones materiales y emocionales necesarias para garantizar el mejor desarrollo del niño. La señora Lucía Moreno tiene prohibido el contacto directo con el menor durante el periodo de libertad condicional y supervisión psicológica, con el fin de asegurar la estabilidad de la vida del niño. Leímos una y otra vez cada palabra, como queriendo asegurarnos de no estar soñando. No era un documento de odio, sino de cierre, de liberación, confirmada por la ley. Ese frágil papel había cortado oficialmente el último lazo que nos unía a un pasado doloroso. Un peso invisible que habíamos cargado por medio año, ahora quedaba completamente levantado. Al día siguiente, los 3 fuimos juntos a la oficina del abogado para recibir la copia oficial con el sello. De regreso, al pasar por la plaza central, Miguel se detuvo de repente. Se volvió hacia mí y justo en la acera llena de gente, me abrazó con fuerza. El abrazo firme de un hombre adulto que aún necesita un punto de apoyo. Se inclinó hacia mi oído y me susurró con la voz quebrada y llena de emoción. Si no fuera por ti, probablemente lo habría perdido todo. A Tommy, esta casa y a mí mismo. Le di unas palmaditas en la espalda ancha y fuerte, sonriendo con ternura. Las lágrimas me ardían en los ojos, pero eran lágrimas de satisfacción. No, hijo, tú y Tommy son quienes salvaron a tu madre. Me dieron una razón para luchar, para creer. Ustedes me salvaron de perder la fe en las personas. Una mañana de domingo tranquila, unas semanas después. Estaba sentada en el porche, en la vieja mecedora que había sido testigo de tantos altibajos. Sostenía una taza de café con leche caliente, mi bebida indispensable de cada mañana. Su aroma dulce se mezclaba con el olor fresco de la tierra húmeda tras la lluvia de la noche anterior. Un aroma a renacimiento. En el patio, Miguel ayudaba a Tommy a volar una cometa nueva. Era una cometa con forma de majestuoso águila, un regalo que él mismo había hecho para su hijo. El niño sujetaba con fuerza el carrete, corriendo sobre el césped aún mojado. Su risa cristalina y alegre llenaba todo el pequeño patio, brillando bajo la luz del amanecer. La cometa titubeó un instante, tambaleante como un pajarito aprendiendo a volar.
pero luego atrapó el viento y se elevó alto, desplegando sus alas sobre el cielo azul y limpio de Granada. Miguel se quedó allí, mirando hacia arriba, viendo a su hijo saltar de felicidad, y en sus labios había una sonrisa verdaderamente en paz que hacía mucho tiempo no veía, una sonrisa sin tristeza, sin dolor escondido, solo amor puro y esperanza en el futuro. Tomé un sorbo de café, dejando que el sabor agridulce se deshiciera en mi lengua. Miré cómo la luz de la mañana lo iluminaba todo, haciendo brillar mi pequeño jardín. Y supe entonces que no era una mañana de domingo cualquiera. Un nuevo capítulo había comenzado de verdad en el libro de nuestras vidas. De todo lo que he vivido, entendí algo. En esta vida, la traición puede destrozarte el corazón, pero es la forma en que te levantas después de la caída lo que realmente define quién eres. No pude salvar a mi hijo del dolor que tuvo que soportar, pero pude enseñarle que la justicia no siempre llega con gritos, sino con la firmeza y el valor de enfrentar la verdad. También aprendí que perdonar no significa olvidar, sino soltar para liberarse uno mismo. El amor, la confianza y la familia, cuando han sido heridos, deben reconstruirse con honestidad y bondad, no con odio. Porque al final, solo el amor puede evitar que nuestros corazones se enfríen entre las ruinas de la vida. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o tendrías el valor de enfrentarlo todo para recuperar tu propia voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de otra persona. Dios siempre bendice, y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.